Durante más de 4 décadas, un rumor verdaderamente escalofriante y perturbador recorrió de punta a punta las entrañas de la industria del entretenimiento en México. Un secreto a voces que se murmuraba con temor en los camerinos de San Ángel, en las oficinas de producción de Chapultepec y en las reuniones privadas de la élite ejecutiva. Era una historia tan incómoda, tan peligrosa para la reputación del imperio mediático más grande de habla hispana, que los hombres más poderosos del país intentaron enterrarla bajo toneladas de censura, contratos de exclusividad obligatorios y demandas millonarias por difamación. Sin embargo, el tiempo tiene una forma implacable de desenterrar la verdad, y lo que comenzó como un mito urbano de los pasillos de grabación terminó estallando con fuerza internacional al salir a la luz en las plataformas de streaming y los libros de investigación periodística más grandes de todo el mundo. Se le conoce en la memoria colectiva y en los expedientes más oscuros de la farándula como el catálogo de Televisa. Una palabra que durante generaciones funcionó como el tabú definitivo de la televisión mexicana. De acuerdo con las denuncias que han fracturado el silencio corporativo, este documento no era una simple base de datos administrativa. Se describe como una supuesta lista de exclusividad absoluta donde las actrices, cantantes y modelos más cotizadas, famosas y admiradas del momento no eran seleccionadas para los proyectos basándose en su talento interpretativo, sus años de estudio en el CEA o su carisma frente a las cámaras de televisión abierta. En su lugar, presuntamente funcionaba como un portafolio premium de acompañamiento de alto nivel, donde los nombres y rostros más bellos del continente eran ofrecidos al mejor postor como una moneda de cambio indispensable para aceitar los engranajes del poder corporativo. Los presuntos consumidores de este selecto catálogo no eran personas comunes. Quienes tenían acceso a estas carpetas confidenciales pertenecían a las cúpulas más intocables de la sociedad. Estamos hablando de empresarios multimillonarios que inyectaban sumas astronómicas en publicidad para las marcas más reconocidas del mercado, políticos de altísimo rango dentro de la estructura del Estado que utilizaban la influencia mediática para sus campañas electorales, y lo más alarmante de todo, según las investigaciones periodísticas más recientes de la última década, los líderes más peligrosos, poderosos y buscados del crimen organizado en México. El catálogo, de ser real, se habría convertido en la herramienta de diplomacia corporativa perfecta, una red donde la belleza y la fama se transformaban en objetos de complacencia mutua para asegurar la lealtad de quienes gobernaban la economía, la política y los hilos del país desde las sombras. El hermetismo total que protegió a esta red durante décadas comenzó a fracturarse de manera irreversible cuando las propias protagonistas del estrellato decidieron que el costo del silencio era demasiado alto. El testimonio de Kate del Castillo funcionó como el primer gran detonante internacional, derribando el muro de desmentidos oficiales que la empresa había sostenido con firmeza. Su declaración no solo validó los rumores que el público sospechaba a media voz, sino que abrió por completo una auténtica caja de Pandora que obligó a otros actores, comediantes, técnicos y periodistas de investigación criminal a desempolvar sus propios archivos y memorias, revelando que el fenómeno era mucho más extenso, estructural y profundo de lo que la sociedad mexicana estaba dispuesta a admitir en su momento. ¿Qué hay de real y qué hay de mito detrás de esta inquietante leyenda del entretenimiento? ¿Se trató de una estructura delictiva organizada desde las altas esferas ejecutivas o de un malentendido administrativo que la imaginación popular magnificó con el paso de los años? En este video no nos vamos a limitar a repetir teorías de internet. Hoy vamos a revisar, paso a paso y de manera milimétrica, las 10 fuentes periodísticas y testimonios definitivos que confirman la existencia del documento, el origen técnico real de la carpeta y cómo un simple archivo de trabajo de la oficina de castings se transformó presuntamente en la leyenda más oscura, controvertida y temida en la historia de la televisión mexicana. Ponte cómodo, apaga las luces y quédate hasta el último segundo de este metraje, porque lo que reveló la última investigación periodística sobre las conexiones de esta lista, te dejará completamente helado. Bienvenida o bienvenido, al expediente oculto del catálogo de Televisa. Para entender el verdadero impacto de lo que estamos a punto de desenterrar, no podemos basarnos únicamente en especulaciones de foros de internet. Tenemos que ir directamente a las pruebas documentadas, a las declaraciones en medios y a los rostros de quienes decidieron arriesgar sus carreras profesionales para hablar. La primera gran bomba mediática que sacudió los cimientos de la televisora más poderosa de América Latina no vino de un rumor anónimo. Vino de una de las protagonistas más rentables y queridas de la empresa a nivel internacional, Kate del Castillo. En su propia serie documental titulada Cuando conocí al Chapo,
Kate abrió una auténtica caja de Pandora al describir el funcionamiento interno de las denominadas cenas de publicistas. Según sus palabras textuales, cuando una actriz alcanzaba cierto estatus de fama o protagonizaba una telenovela exitosa, la empresa esperaba algo más que su talento frente a las cámaras. Se esperaba que cumpliera con un rol de relaciones públicas sumamente específico y perturbador. Kate relató con absoluta seriedad cómo fue citada a una reunión donde se le informó que debía asistir a una cena privada con importantes inversionistas y marcas patrocinadoras que inyectaban millones a la televisora. La premisa parecía inocente en la superficie, una simple cena de negocios para agradecer el apoyo económico de las marcas. Sin embargo, la actriz descubrió rápidamente la verdadera y cruda naturaleza del evento. Las actrices no iban en calidad de invitadas de honor o mentes creativas para debatir proyectos publicitarios. Iban, según su testimonio, para entretener a los empresarios. Eran colocadas estratégicamente en las mesas como un incentivo visual y social para asegurar contratos millonarios de publicidad. Cuando Kate del Castillo se percató de que la dinámica implicaba quedarse a solas con hombres poderosos bajo una atmósfera que cruzaba por completo la línea de lo profesional, tomó una decisión radical. Se negó rotundamente a asistir. Kate confrontó a los ejecutivos argumentando que ella era una actriz respetable, no un objeto de entretenimiento. Esta negativa, según analistas del entretenimiento, marcó un antes y un después en su relación con los altos mandos, demostrando que el sistema presuntamente penalizaba de forma inmediata a quienes no se alineaban a sus peticiones ocultas en las altas esferas del poder. Si el testimonio de Kate del Castillo dejó entrever la punta del iceberg, las declaraciones de la actriz y cantante Alejandra Ábalos le pusieron números, tarifas y dinámicas exactas a esta operación. Ábalos no se guardó nada al hablar ante la prensa de espectáculos. Ella fue un paso más allá al confirmar que el catálogo no era un mito abstracto nacido de la imaginación popular, sino una lista física, organizada y tangible a la que ella misma fue invitada a pertenecer de manera directa por una persona encargada de reclutar talentos. De acuerdo con las declaraciones detalladas de Ábalos, el reclutamiento no lo hacían extraños fuera de la empresa, sino personas que operaban dentro del mismo entorno corporativo. A ella la contactaron para ofrecerle ingresar a este selecto grupo de actrices que estaban disponibles para eventos de acompañamiento ejecutivo de alto nivel. El precio del silencio y de la participación. Ábalos reveló que las sumas de dinero que se manejaban en la década de los 90 eran verdaderamente estratosféricas para la época, alcanzando hasta $1.000.000 por una sola noche de asistencia a estas reuniones privadas con ejecutivos y clientes importantes. Pero el dinero en efectivo era solo una parte de la transacción. El verdadero gancho para las actrices jóvenes que buscaban consolidar su carrera de forma desesperada era el inmenso poder de negociación que otorgaba pertenecer a este catálogo. Quienes aceptaban formar parte de la lista y acudir a las citas no solo aseguraban su estabilidad económica de por vida, recibían de forma casi inmediata contratos de exclusividad mensuales, campañas publicitarias masivas y, lo más codiciado de la industria, papeles protagónicos estelares en las telenovelas del horario estelar. Alejandra Ábalos decidió rechazar tajantemente la oferta, priorizando su dignidad, sus valores y su integridad artística. Sin embargo, su cruda revelación dejó en claro una realidad sumamente incómoda para el público de la época: el éxito arrollador en la pantalla chica y las carreras meteóricas de algunas figuras, en muchos casos, presuntamente tenían un precio oculto que no se pagaba con talento ni con largas jornadas de trabajo en los sets de grabación. Porán Vidal tiró abajo esa idea durante una reveladora entrevista en medios de comunicación. Vidal confirmó con total franqueza que el catálogo también incluía una sección masculina y que el acoso o las propuestas condicionadas eran una realidad asfixiante que muchos actores masculinos tuvieron que enfrentar en completo aislamiento dentro de los pasillos de San Ángel. Vidal explicó que dentro del engranaje de la producción televisiva, ciertos ejecutivos utilizaban su posición de autoridad absoluta como un filtro inquebrantable. Si un actor joven aspiraba a conseguir un papel secundario o un contrato de trabajo estable, las reuniones de negocios a menudo se desviaban hacia insinuaciones o peticiones de favores especiales fuera del horario de oficina. Negarse implicaba quedar vetado de facto y borrado por completo de los castings futuros de la televisora. Esta atmósfera de condicionamiento no era una sorpresa para quienes trabajaban ahí día con día. La respetada comediante Aida Pierce lo dejó claro en el programa de Primera Mano. Pierce aportó una perspectiva crucial, la del testigo silencioso de la industria.
Explicó que para los trabajadores, técnicos, maquillistas y actores veteranos, estas dinámicas eran un secreto a voces absoluto. Nadie necesitaba ver el catálogo físicamente impreso para saber que existía, pues todos notaban los ascensos inexplicables de ciertas figuras de la noche a la mañana. El miedo paralizante a perder el empleo o a ser destruidos por el gigante mediático de la época obligó a toda una generación a callar, ignorar los rumores y mirar hacia otro lado. Toda esta red de secretos a voces, mitos urbanos y declaraciones individuales de actrices cobró una dimensión completamente distinta, y sumamente peligrosa, cuando el periodismo de investigación criminal intervino en la historia. La narrativa alrededor del catálogo dejó de ser un simple problema interno de una empresa de espectáculos, o un chisme de lavadero sobre la farándula mexicana. Se transformó de golpe en un asunto que tocaba las esferas de la seguridad nacional, el lavado de dinero y los vínculos directos con el crimen organizado al más alto nivel. La encargada de destapar este nexo prohibido fue la reconocida y valiente periodista Anabel Hernández en su aclamado libro de investigación Las señoras del narco. Anabel Hernández no basó sus páginas en rumores de internet ni en suposiciones de redes sociales. Su investigación se fundamentó en documentos oficiales, carpetas de investigación y, de manera crucial, en el testimonio directo, jurado y sumamente detallado de una testigo de primera línea apodada Celeste. Celeste no era una observadora casual. Fue pareja sentimental, confidente y operadora de confianza del temido capo Arturo Beltrán Leiva, líder absoluto del cartel que llevaba sus apellidos, y uno de los hombres más poderosos y sanguinarios en la historia del narcotráfico en México. El testimonio de Celeste destapó una realidad escalofriante. Los líderes del narcotráfico en México no solo sabían perfectamente de la existencia de este supuesto catálogo de actrices, sino que se convirtieron en sus clientes más asiduos, influyentes y lucrativos. De acuerdo con las revelaciones del libro, este documento no se limitaba a ser una herramienta de relaciones públicas para complacer a inversionistas de marcas de consumo masivo o anunciantes de televisión abierta. El catálogo cruzó la línea hacia el dinero ilícito, transformando la lista de talentos de la televisión en un auténtico menú de exclusividad absoluta para los capos más buscados por las agencias internacionales de seguridad. Celeste detalló minuciosamente que Arturo Beltrán Leiva utilizaba el catálogo como un símbolo de estatus definitivo. En el mundo del narcotráfico, poseer bienes materiales o armas no era suficiente. Tener acceso privado a las mujeres que todo el país veía y adoraba en las telenovelas estelares era la máxima demostración de poder absoluto frente a sus rivales y socios. La investigación periodística documentó que el líder del cartel examinaba las listas con detenimiento, seleccionando nombres específicos de figuras públicas que estaban en la cima de su popularidad mediática, sabiendo que su inmenso poder económico le permitía derribar cualquier barrera corporativa o moral. Pero, ¿cómo llegaba un capo de la droga que vivía en la clandestinidad a tener acceso a las estrellas de la televisión mexicana? La logística detrás de este oscuro vínculo requería de una estructura interna sumamente coordinada y discreta. El libro de Anabel Hernández documenta de forma explícita que los líderes del narcotráfico no llamaban directamente a los teléfonos personales de las actrices de manera improvisada. Para ello, utilizaban a intermediarios clave que operaban de manera estratégica dentro, o muy cerca, de la estructura operativa de la propia televisora, específicamente en áreas ligadas al manejo de talento y las relaciones públicas. Estos intermediarios fungían como los verdaderos puentes de la red. Eran los encargados de extraer las carpetas de perfiles, los portafolios fotográficos y las especificaciones disponibles para hacérselas llegar a las residencias de lujo, ranchos y casas de seguridad de los criminales. Una vez que el capo seleccionaba a una celebridad de la pantalla, los intermediarios se encargaban de negociar los términos, asegurar el transporte discreto y pactar las citas privadas. Todo este proceso se manejaba bajo el más estricto acuerdo de confidencialidad, blindando la identidad de los involucrados y asegurando que las actividades permanecieran completamente ocultas del ojo público y de las autoridades de justicia. Las transacciones económicas detrás de estas citas privadas eran verdaderamente astronómicas, operando por completo fuera del sistema financiero legal. Según los testimonios documentados por el periodismo de investigación, los pagos no se realizaban en moneda nacional ni mediante transferencias bancarias rastreables. Se liquidaban en fajos de dólares en efectivo. Las cifras que recibían las actrices o sus intermediarios por estas citas de acompañamiento privado superaban con creces los sueldos anuales o los contratos de exclusividad más competitivos que la televisora pagaba legalmente en sus sets de filmación. Era un mercado negro de altísimo rendimiento económico.
Este nivel de revelación e investigación no se quedó aislado en las páginas de un solo libro. Portales informativos de enorme prestigio internacional y rigor periodístico, como Aristegui Noticias, bajo el liderazgo de la periodista Carmen Aristegui, han dado un seguimiento puntual e histórico a estos nexos. De igual manera, análisis especiales de diarios de circulación nacional como El Imparcial han abordado cómo las dinámicas del entretenimiento en México funcionaron durante las últimas décadas del siglo XX como un engranaje fundamental de complacencia mutua. Estos medios han expuesto cómo las redes de poder utilizaban el talento de la pantalla como una mercancía premium indispensable para aceitar los acuerdos entre las cúpulas corporativas y los rostros más oscuros del dinero ilícito. Al analizar detenidamente toda esta evidencia periodística, queda al descubierto una conclusión perturbadora. El catálogo de Televisa presuntamente dejó de ser un simple mito urbano alimentado por la imaginación del público de la farándula. Se reveló como una presunta y sofisticada moneda de cambio política, social y económica de carácter intocable. El documento funcionaba como una herramienta de control y diplomacia corporativa al más alto nivel del Estado mexicano, donde la belleza, la fama y la influencia de las figuras más queridas de la televisión abierta eran utilizadas para consolidar lealtades, cerrar tratos comerciales opacos y garantizar la protección de intereses mutuos. Esta red de favores económicos, complicidades mediáticas y silencios comprados a base de millones de dólares configuró una de las épocas más oscuras y herméticas del entretenimiento en el continente. Un entramado de poder donde la línea entre la legalidad corporativa, la política nacional y los intereses del crimen organizado se volvió prácticamente invisible. Sin embargo, toda historia de poder absoluto tiene grietas, y mientras los productores y ejecutivos se apresuraban a emitir comunicados desmintiendo la naturaleza sexual de estas listas, el público comenzaba a unir las piezas de un rompecabezas cuya verdad total, apenas estamos empezando a digerir. Hasta este punto de nuestra investigación, hemos examinado las declaraciones directas de los actores y los escalofriantes hallazgos del periodismo criminal. Sin embargo, para construir una verdad sólida, es obligatorio escuchar la otra cara de la moneda. ¿Qué dice la empresa? ¿Qué argumentan las mentes maestras que diseñaron los programas, las telenovelas y las estructuras de contratación durante la época de oro de la televisión mexicana? Es justamente aquí, en los testimonios de los altos mandos, donde la historia toma un giro sumamente confuso y lleno de matices que dividen las opiniones del público. La primera figura de gran peso en dar la cara públicamente y ofrecer una explicación detallada sobre el supuesto origen real de todo este entramado fue la afamada y respetada productora Carla Estrada. Carla Estrada, responsable de algunos de los éxitos melodramáticos más grandes e históricos de la televisión hispana, decidió abordar el mito de manera frontal. Lejos de esquivar la existencia de un documento, la productora sorprendió a la opinión pública al admitir que, efectivamente, existía un catálogo dentro de las oficinas de la empresa. Sin embargo, Estrada desmintió de forma tajante y categórica cualquier finalidad oculta, ilegal o de índole sexual en dicho archivo. Según su testimonio, el origen de este documento no estuvo motivado por intereses oscuros de ejecutivos o inversionistas, sino por una necesidad estrictamente operativa, técnica y profesional dentro de las dinámicas diarias de producción. Para dimensionar la versión de Carla Estrada, debemos transportarnos a la logística televisiva de finales de la década de los años 80. En ese momento, la búsqueda de actores para castings de telenovelas o programas unitarios era un auténtico caos administrativo. Estrada relató que, antes de su iniciativa, las fotografías de los miles de aspirantes, extras y actores profesionales se almacenaban de forma rudimentaria en cajas de zapatos y archiveros metálicos sin ningún tipo de control. Cuando un productor necesitaba de emergencia un perfil específico, como un hombre de ojos claros de cierta edad o una actriz con rasgos específicos para un papel secundario, los asistentes pasaban horas o incluso días escarbando entre montañas de papel fotográfico desordenado. Ante esta ineficiencia técnica que retrasaba las producciones millonarias, Carla Estrada afirma que ella misma instauró la creación de un catálogo de talento formal. Se trataba de carpetas ejecutivas perfectamente organizadas por categorías, rangos de edad, experiencia laboral previa y características físicas. Este archivo permitía a cualquier director o productor de la empresa abrir una carpeta y encontrar perfiles disponibles en cuestión de minutos. Con el paso de los años, este sistema físico transitó hacia un formato digital interno.
Estrada sostiene con firmeza que la imaginación del público, alimentada por el hermetismo de la empresa y los rumores externos, terminó distorsionando y satanizando un archivo administrativo que fue diseñado originalmente para modernizar y agilizar el trabajo de los sets de grabación. Esta postura puramente profesional y administrativa ha sido respaldada a lo largo de los años por otras figuras clave de San Ángel. Entre ellos destacan el polémico productor Luis de Llano y el respetado director del CEA, Eugenio Cobo. Cobo, al frente de la escuela que formó a las estrellas más grandes del país, ha argumentado en reiteradas ocasiones que los únicos libros de perfiles existentes bajo su supervisión eran estrictamente de carácter académico y laboral. Estas carpetas servían para que los ejecutivos de programación y los directores de agencias de publicidad externas pudieran revisar el catálogo de rostros disponibles para asignar los papeles de las producciones en desarrollo o los contratos comerciales de marcas patrocinadoras. Luis de Llano, por su parte, desmintió categóricamente en diversas entrevistas de gran alcance, incluyendo su conversación con el periodista Jordi Rosado, la existencia de una red de favores sexuales orquestada formalmente por la empresa a través de un documento. De Llano defendió el prestigio de las producciones que lideró, argumentando que el éxito de una agrupación musical o de una telenovela juvenil dependía del arrastre con el público y de la rentabilidad comercial, elementos que no podían sostenerse únicamente mediante intercambios privados. Sin embargo, en medio de sus esfuerzos por limpiar el nombre de la industria, el productor admitió un detalle sumamente turbio y perturbador que arrojó luz sobre la cruda realidad social que rodeaba a las oficinas de San Ángel. Durante sus declaraciones defensivas, Luis de Llano confesó un fenómeno alarmante que ocurría casi a diario en los pasillos exteriores y en las antesalas de las oficinas de producción. El productor admitió abiertamente que la desesperación por alcanzar la fama, el dinero rápido y el estatus social que otorgaba la televisión abierta generaba dinámicas retorcidas fuera del control corporativo de la empresa. De Llano declaró textualmente que, en múltiples ocasiones de su carrera, llegó a toparse cara a cara con madres de familia que acudían a las oficinas de casting acompañando a sus hijas menores de edad o jóvenes aspirantes. Lo perturbador del testimonio radica en que, según el productor, eran las propias madres quienes le ofrecían explícitamente favores o concesiones personales con tal de que se les otorgara a sus hijas una oportunidad dorada en la televisión, un papel en un melodrama o la inclusión en un grupo musical juvenil. Esta confesión de Luis de Llano, lejos de desmentir la toxicidad de la industria, expuso una realidad sistémica. La cultura del intercambio y el condicionamiento estaba tan arraigada en la sociedad mexicana de la época, que muchas personas asumían que esa era la única vía de acceso al estrellato, lo que generaba un caldo de cultivo ideal para abusos de poder por parte de cualquier ejecutivo que decidiera aceptar dichas propuestas. Al poner las dos versiones sobre la balanza, nos encontramos ante un laberinto de contradicciones donde cada pieza parece encajar dependiendo del ángulo desde donde se mire. Por un lado, tenemos testimonios desgarradores de actrices que vivieron propuestas humillantes de primera mano, respaldadas por rigurosas investigaciones del periodismo criminal que vinculan estas redes con las cúpulas del dinero ilícito. Por el otro lado, los productores más importantes del monopolio mediático defienden la integridad de sus archivos, asegurando que un documento puramente administrativo y profesional fue deformado por el mito urbano, las malas prácticas de individuos aislados y la innegable corrupción social de quienes buscaban el éxito a cualquier precio. ¿Fue el catálogo de Televisa una red estructurada de favores al más alto nivel corporativo que utilizaba la belleza de sus estrellas como moneda de cambio intocable, o se trató simplemente de un archivo de castings profesional que la mitología popular, el secreto a voces y las ambiciones desbordadas transformaron en la leyenda más oscura y temida de la televisión mexicana? Las pruebas, los nombres y las posturas oficiales han sido expuestos de manera clara. La decisión final, como siempre, queda en manos de tu propio criterio. Hemos realizado un viaje exhaustivo y sin concesiones a través de los pasillos más herméticos de San Ángel. Hemos confrontado los testimonios directos de las actrices que decidieron alzar la voz, analizado el rigor de las investigaciones periodísticas que ligaron este mito con las cúpulas del dinero ilícito en el país, y también hemos escuchado con absoluta objetividad el desmentido oficial de los productores que construyeron el imperio del entretenimiento en México. Tras poner todas estas piezas sobre la mesa, nos encontramos frente al dilema definitivo de la historia de los medios de comunicación en América Latina. El catálogo de Televisa.
Un simple archivo de castings operativo y profesional que la imaginación, el morbo y el mito popular transformaron en una pesadilla de control social, o una red real, fría y estructurada de favores e intercambios de la que hoy en día solo conocemos la punta del iceberg. Las pruebas, los nombres, las fechas y las posturas institucionales están completamente expuestas ante ti. Por un lado, resulta sumamente difícil ignorar la valentía y la concordancia de figuras internacionales que no tenían ninguna necesidad económica o profesional de inventar historias tan devastadoras para la reputación de la empresa que las vio nacer. Por el otro extremo de la balanza, la explicación lógica e institucional sobre la necesidad de organizar el talento humano en una era previa al Internet y a las bases de datos digitales también posee un peso administrativo real. La televisión mexicana de finales del siglo XX operaba como un monopolio absoluto, un ecosistema cerrado donde las líneas entre la legalidad, el poder político corporativo y la ambición desmedida individual eran prácticamente invisibles para el público que consumía sus contenidos día con día desde el televisor de sus hogares. Es justamente por eso que en este punto de la investigación la voz más importante no es la mía, sino la tuya. Quiero que te conviertas en el juez de este caso y me dejes tu opinión sincera en la caja de comentarios aquí abajo. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees firmemente que las actrices y los periodistas de investigación están diciendo la verdad histórica y que se nos ocultó una red sistémica de abusos de poder durante décadas? ¿O te inclinas más bien por la versión técnica de los productores, creyendo que todo este escándalo fue una gigantesca leyenda urbana alimentada por las malas prácticas de individuos aislados y de personas ajenas a la directiva de la empresa? Déjame tu comentario, argumenta tu punto de vista. Te prometo que estaré leyendo, dando corazón y respondiendo personalmente a cada uno de sus análisis para abrir un debate respetuoso pero profundo entre toda nuestra comunidad. Si te apasionan estos misterios ocultos de la televisión, las investigaciones profundas sobre los secretos del poder y las historias que los grandes medios de comunicación intentaron borrar por completo de los libros de historia, este es tu lugar. No olvides suscribirte ahora mismo al canal presionando el botón rojo que ves en pantalla. Al hacerlo, te unes a una comunidad de buscadores de la verdad que no se conforman con la versión oficial de las cosas. Dale un me gusta enorme a este video si valoras las horas de investigación documental y el trabajo de edición detrás de este material, y lo más importante, activa la campanita con todas las notificaciones seleccionadas. Si no activas esa campana, la plataforma no te avisará cuando subamos nuestro próximo gran expediente secreto, y créeme cuando te digo que la investigación que estamos preparando para la próxima semana pondrá a temblar a más de una figura intocable del entretenimiento. Para que no tengas que esperar hasta la próxima semana para seguir descubriendo los secretos mejor guardados del poder, te he dejado en la pantalla dos recomendaciones directas. Del lado izquierdo tienes el video que la plataforma considera perfecto para ti según tus gustos, y del lado derecho tienes nuestra lista de reproducción exclusiva con más investigaciones impactantes sobre el lado oscuro de la fama y la televisión mexicana. Haz clic en cualquiera de ellos ahora mismo para continuar con el maratón de misterio, o presiona el logotipo del canal en el centro para asegurar tu suscripción antes de salir de la plataforma. Como siempre, fue un absoluto placer investigar para ustedes el día de hoy. Mantengan siempre los ojos bien abiertos y la mente crítica ante todo lo que ven en pantalla. Nos vemos en el próximo video.